hace rato estoy bien nervioso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este ya tercer diálogo del ciclo de charlas de conexión positiva sobre consumo de metanfetamina en la comunidad LGBT. Mi nombre es Rafael Paredes, aquí a un ladito de mí tengo a Alex Mata, que ahorita se los voy a presentar, tengo también a Héctor Meneses de Conexiones Psicoactivas. Les recordamos que estas charlas se quedan grabadas en nuestro canal de YouTube de Conexión Positiva, de Traza Social. Y bueno, la intención de estas charlas pues es abordar un tema del que falta hablar muchísimo, ¿no? Que es por qué necesitamos hablar de consumo de metanfetamina en la comunidad LGBT. Bueno, pues porque es una práctica normal. Por ahí en algunas de los chats que hemos tenido en estos días hay gente que se escandaliza y dicen, ¿cómo que van a normalizar el consumo de metanfetamina? Bueno, pues es que no es anormal consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva y al contrario tenemos que hablar de ello, hay que ser conscientes de los riesgos, hay que ser conscientes también de qué alternativas tenemos en el caso de que alguien esté empezando a tener algún tipo de consumo problemático o que decida ya dejar también de consumir, pues bueno, cuáles son algunas de las alternativas. Hoy en particular nos vamos a enfocar en reducción de daños, que es un enfoque que no está del todo, digamos, aceptado, ¿no? Sobre todo desde las instituciones públicas, desde el gobierno, ¿no? Que es más bien, ténganle miedo a las drogas, absténganse de ellas, no las conozcan, no nada, ¿no? Y más bien de acá de lo que hablamos en la reducción de daños, pues es más bien conocer cuáles son los daños asociados al consumo de cualquier sustancia, ¿no? Y siendo conscientes de eso, pues cómo reducir esos daños. Entonces, bueno, pues les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, Conexión LGBT. Y pues sin más, quiero primero presentar a nuestro primer invitado, que es Héctor Meneses de Conexiones Psicoactivas. Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor. Sí, a ver, vamos a probar tu micro. ¿Te escuchas por ahí? Sí, hola a todos, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí ya muy contento de estar participando y pues compartiendo un poquito justo del uso de la metanfetamina. Pues mira, pues igual vamos a entrarle duro no a la metanfetamina, pero al tema. Héctor, platícanos un poquito primero de conexiones psicoactivas, de qué va, digo, es Vale. mejor que nos lo platiques. Pues bueno, Conexiones Psicoactivas es un proyecto personal que creé en el 2020 y este proyecto pues tiene la intención justo de compartir diferentes servicios de salud para las personas que utilizamos sustancias. En específico, pues tiene este proyecto tres áreas o tres líneas de acción. Una de ellas tiene que ver con los aprendizajes psicoactivos, que se refiere pues toda esta parte de la investigación, por un lado, de este tema y de los varios otros que están interseccionados. Y por otro lado, el compartir esa misma información, ¿no? O conocimientos o saberes. Y la segunda línea es la salud de psicoactivas, en donde se le ofrece a las personas que pues ya utilizan alguna sustancia el servicio de análisis para que puedan identificar justo qué es lo que están, bueno, qué es lo que tienen en principio en sus manos y lo que van a introducir a su cuerpo, ¿no? Y también otro de los acciones es la repartición de kits de usos psicoactivos
que son pues básicamente el brindarles a la población parafernalia, ¿no? Por ejemplo, si utilizas alguna sustancia esnifable, ¿no? Como la cocaína, pues para que ya no utilices las llaves, los billetes, pues se te dan unos popotitos. También hay papelitos de diferentes colores con la intención de que cada quien utilice el suyo y no se compartan, como una forma de cuidar la salud, ¿no? Hay kits también para el uso de metanfetamina, ¿no? Fumable, también para cannabis y ya, creo. Si mal no recuerdo. Y por otro lado, ya la última acción tiene que ver con las ciudadanías psicoactivas, que pues, es básicamente el compartir o incentivar ese empoderamiento, ¿no? O politización de las personas que utilizamos cualquier sustancia con la intención de que pues, incidamos en nuestros entornos. La verdad es que cuando conocimos tu proyecto, Héctor, nos sorprendimos la cantidad de información que tenías en el sitio web. Bueno, que es, me imagino, una de las principales herramientas que tienen para poder dar a conocer toda esta información. Y pues justo hablando de información, tal vez yo lo dije muy mal, pero preferiría que en todo caso tú me corrijas o pudieras ahondar un poco más sobre, bueno, ¿a qué nos referimos con reducción de daños y por qué puede ser tan importante el adoptar este tipo de perspectiva tanto en las instituciones, pero más allá de las instituciones, en nuestras propias comunidades? Porque, bueno, acá en Conexión Positiva un poco a lo que le apostamos es, no independientemente de lo que hagan las instituciones, porque al final pues también estamos un poco como en esa exigencia, ¿no? De respuesta por parte de ellas, pero bueno, desde las comunidades, aún así a nivel de las comunidades, como que la perspectiva de reducción de daños me parece que todavía no es tan conocida o aceptada, ¿no? Y me refiero, pues, cuando hablo de comunidades, ¿no? Ahorita que estamos hablando de comunidad LGBT, eh, sigue habiendo mucho estigma respecto al consumo de ciertas sustancias también, o sea, no todas, todos los consumos son igual de bien vistos o de mal vistos, ¿no? O de castigados. Entonces, bueno, finalmente frente a esto, la perspectiva de reducción de daños consideramos que es como más comprensiva, más humana, más realista. Pero a ver, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es reducción de daños? Y también, pues no sé, por ahí nos han dicho, reducción de daños, están promoviendo el consumo. A ver, no sé, platícanos tú. Bueno, justo, la reducción de daños pues surge en los años 70, 80 aproximadamente, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, ¿no? En diferentes partes de Europa, porque dentro de las personas que viven con VIH, una de las fracciones, ¿no? Digamos, de esta población, pues se refiere o tenía un uso de sustancias inyectables en ese momento, ¿no? O se identificó que justo había personas que estaban inyectando y que esa, pues, fue una de las vías por las cuales pues, adquirieron justo el VIH, ¿no? ¿Por qué adquirieron el VIH y el inyectarse? O sea, no es exactamente de que las drogas o la heroína o la metanfetamina tengan VIH, ¿no? Sino más bien en el contexto de prohibición en el que vivimos, ¿no? Actualmente, tanto en México como en el mundo, pues es difícil adquirir, por ejemplo, jeringas, ¿no? Que cada quien tenga su propia jeringa. Hay veces que no te las venden si no hay receta médica, ¿no? Si te detiene la policía, pues te las quita. Entonces, bajo este contexto, pues no es tan fácil a veces tener justo los medios, ¿no? O pues todo el equipo necesario para poder utilizar sustancias, ¿no? Y pues hay personas que justo ante esta situación pues empiezan a compartir, ¿no? Las jeringas
Y pues el compartir las jeringas, ese sí es pues realmente uno de las vías por las cuales sí se pueden adquirir diferentes infecciones, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿no? Las personas que utilizan sustancias pues empezaron a tomar acción respecto a este contexto en el que estaban viviendo y justo crearon diferentes proyectos, programas, se organizaron en diferentes colectivos con la intención de distribuir, ¿no? O intercambiar las jeringas y pues justo ahí es el origen de la reducción de daños, en donde pues las personas se les estaba dando justo todos los medios para que pudieran inyectarse, ¿no? Y pues no solamente se les daba las jeringas, también se les daba información, se les daban condones, se les invitaba a asistir a los diferentes servicios de salud disponibles y bueno, también además de esto, pues otro de los, digamos, como problemas, ¿no? Que existe en el mundo es de que la sociedad no quiere ver a las personas utilizar sustancias, ¿no? O al menos no las sustancias que están catalogadas como prohibidas o, bueno, que con sus acciones conllevan ciertas prohibiciones. Y justo a partir de eso se derivan un montón de estigmas, ¿no? Entonces, pues sí podríamos ver a personas beber, por ejemplo, ¿no? Pero no podemos aceptar ver a personas fumando cristal o crack o inyectándose, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues también, y además en los contextos en los que se está gestando todo esto, pues muchas veces están justo en los espacios públicos, en condiciones que no son pues, las adecuadas para poder utilizar sustancias. Entonces, surge también los sitios de inyección segura, ¿no? O las salas de consumo, con la intención justo de brindar este servicio, ¿no? A la población que utiliza sustancias. Entonces ya las personas iban, pues las recibían, les daban todos los insumos y ahí se podían inyectar. Y bueno, mientras estaban ahí, pues la intención era justo evitar la sobredosis, que tuvieran un espacio seguro donde estar, además de que se les ofrece diferentes servicios adicionales, ¿no? E incluso pues, las personas pueden estar ahí. En México tenemos en Mexicali la primera sala de consumo para mujeres que usan sustancias inyectables, ¿no? Esto, pues, creo que ha sido un gran avance y, bueno, pues, Verter ahí es la organización que está liderando esta sala, ¿no? ¿Cómo se llama, perdón? La ¿La asociación se organización? llama Verter AC, que está en Mexicali. Y bueno, pues justo como está en el lado fronterizo, pues digamos que en el norte del país sí se concentra un poco más el uso de drogas inyectables y pues ante estos contextos justo de violencia que hay hacia las mujeres específicamente que utilizan sustancias, pues se lanza este proyecto de la sala de consumo, ¿no? Qué interesante, es que de verdad a Y veces nos quedamos muy en lo básico, ¿no? Respecto al abordaje de estos temas que son bien complejos, a los que también obviamente les cruza el género, ¿no? Les cruza la clase social, les cruza, o sea, tantas realidades y las, como dices, ciudadanías psicoactivas también son bien diversas. claro, y en ese sentido, también, bueno, ahí nada más, digamos que se estaban enfocando en la parte de los daños, ¿no? De los daños que estaban existiendo muy en concreto hacia las personas, ¿no? Posteriormente se dan cuenta de que no solamente son drogas inyectables, no solamente es heroína, no solamente
existen estas sustancias, ¿no? Sino hay una diversidad de personas, de usos, de contextos, ¿no? Por ejemplo, los contextos de fiesta, y pues también el boom de los años 90, ¿no? Por ejemplo, del MDMA, del LSD, también, pues nos hace mirar hacia los riesgos, ¿no? Posibles que puede haber por utilizar diferentes sustancias, ¿no? Entonces ahí también se hace lo del análisis con la intención justo de identificar qué es lo que las personas tienen en sus manos y a partir de eso pues puedan tomar otras decisiones. Ahora le damos otro giro, ¿no? Porque vemos que seguimos como en esta visión muy prohibicionista de solamente hacer énfasis en los riesgos y en los daños, pero no estamos hablando de una realidad muy amplia que tiene que ver con todos los placeres, ¿no? Las personas también utilizamos sustancias con la intención justo de obtener diferentes placeres. Y ahí sí son en términos muy generales y muy abiertos, ¿no? Lo que significa, ¿no? Estos placeres. Y pues en ese sentido, la tirada justo ahora es de gestionarlos, ¿no? Gestionar tanto los riesgos, los placeres y en ese sentido nuestras saludes, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Pues ahorita, bueno, hasta aquí dejamos esta primera parte. Le voy ahorita a dar la palabra a nuestro otro invitado, que es Alex Mata, de la Red de Diversidades Frente al MED, que también es otra experiencia muy interesante de socialización de información que puede ayudar a reducir daños y también a la gestión del placer, porque a veces entre pares es cuando es más fácil como poder realmente darnos algún consejo, algún acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo tengo a un ladito de mí. Le voy a pasar la palabra, un segundito, y ahora sí, Alex, adelante. Hola, pues yo soy Alex Mata, creé hace unos 5 años lo que es la Red de Diversidades ante el MED. Y pues creo que quisiera iniciar un poco con el tema de las palabras, de qué palabras utilizamos cuando hablamos sobre el tema del consumo de metanfetamina. Lo más común que escuchamos es cuando nos dicen es que eres un adicto, ¿no? Un adicto. Y que para mí es importante hablar de la palabra porque con la palabra se empiezan a crear realidades. Y creo que es importante saber también el origen de las palabras. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de adicción, que significa, que proviene del vocablo ad y de dicere, que significa sumado a tu palabra. En el antiguo Imperio Romano existía un tipo de ciudadano que se le llamaba el adictus, que era aquel sujeto que gozaba de libertad y ante una deuda que no podía pagarla, tenía que ceder esa libertad voluntariosamente para que fuera ahora un esclavo del circo romano. Entonces, por eso es muy común que cuando escuchamos que nos mencionan de dónde viene la palabra adicción, pues dicen es que significa esclavo. Para mí es un problema eso porque cuando nos referimos a situaciones que son médicas o psicológicas o que es toda una cuestión un poco más compleja que solamente lo médico, lo psicológico o lo social, hay que tener como la certeza de qué se está hablando. ¿Y cuál es el origen en este sentido del problema? Es que no es necesariamente un esclavo la persona que es un adictus en ese entonces, sino que es una persona que pasó por todo un proceso legal y ya se le encontró como culpable. Entonces es un culpable de un delito. Ahora, si lo pasamos a un contexto moderno, las personas que somos consumidores de sustancias se nos trata muchas de las veces como personas culpables de alguna situación, ¿no? Como si hubiera sido inclusive un delito. Ante esto, pues creo que yo propongo que se empiece a utilizar las palabras o el hecho de decir consumos, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar de lo que son consumos problemáticos y lo que nos permite también el definir hacia qué es problemático, ¿no? Por ejemplo, si mi consumo problemático es hacia generar una relación profesional con pues, o laboral, o con la pareja, o con algunas otras áreas específicas de todo lo que conforma mi persona, pues ya estamos siendo un poquito más específicos hacia qué va siendo el problema y por eso podemos tener inclusive mayores tomar decisiones y acciones en torno a estos problemas que ya estamos englobando. Ahora, ante eso, pues yo, la red de diversidad Centelmet, yo la imaginé cuando estuve pues en un anexo, cuando estuve encerrado, ¿no?
Y básicamente el problema al que yo me estaba enfrentando es que durante el COVID, pues perdí 7 amigos, conocidos, personas que estaban en consumo y que pues por situaciones relacionadas al consumo, pues ya no están acá. Creo que es importante hablar también de este tipo de situaciones porque muchas de las veces nos ponemos en situaciones de muy alto riesgo y luego no somos netamente o totalmente conscientes de esos riesgos. Y para eso pues hay diferentes respuestas, ¿no? Una de esas respuestas para mí era el crear una red de apoyo entre personas que somos consumidoras, porque las personas consumidoras pues sabemos a qué nos estamos enfrentando en esta realidad, ¿no? Y por lo tanto, pues un espacio donde pudiéramos hablar de forma abierta, directa, sobre las problemáticas sin temor a ser enjuiciados o sin temor a que nos pasen, inclusive el tema de que a alguna persona de seguridad pública se conozca esta información, porque pues nos ponemos en riesgo. Y que ahí es cuando quiero hablar de un tema importante. Las personas que somos consumidoras se nos atraviesan 3 estigmas y uno de esos estigmas es también la criminalización. O sea, hablamos de la marginación, que existe la discriminación, pero también la criminalización, en el cual pues las leyes aquí mexicanas pues sí están hechas a criminalizar al consumidor y no necesariamente a perseguir el tema de lo que sería un crimen organizado en tanto la situación de las sustancias, ¿no? Que en todo caso sería el trasiego, la compraventa, etcétera, ¿no? Esto es importante el poder entender la situación porque con eso vamos a enfrascarnos a buscar una de las respuestas. Que para mí una de las respuestas es el que las personas consumidoras se sientan y se conozcan como merecedoras de salud, porque en ese sentido nosotros somos merecedores y tenemos derecho a la salud, y en este caso a la salud pública, ¿no? Pues básicamente en ese sentido ha sido como una de las ideas de por qué creé la red, ¿no? La red de apoyo de diversidad Centelmed, pues la creé como una respuesta en el cual personas que pues somos consumidoras nos podemos entender entre nosotros y podemos encontrar respuestas a las diferentes dificultades que se enfrentan las personas que pues, consumimos metanfetamina o alguna otra sustancia. Porque pues de una u otra forma sí nos hemos estado en comunicación con respecto a otro tipo de sustancias, porque pues sabemos que muchas de las veces en nuestros consumos también las vamos pues mezclando, ¿no? Que también ese es uno de los temas de reducción de daños, también entender qué tipo de sustancias podemos mezclarlas, en qué situación, y inclusive hasta las dosis, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, aquí me voy a meter tantito. La verdad es que acceder a esta información no, la verdad es que no es fácil, ¿no? O sea, yo también lo platico, ¿no? Desde la experiencia, ahora sí que cuando tuve, en lugar de mi primer consumo problemático, de entrada viene la culpa, ¿no? Viene la culpa por todo eso que pues también nos han enseñado así de que es lo peor que puedes, lo que te puede pasar, ¿no? Y entonces esa culpa te lleva a no poder compartir la experiencia que estás viviendo, y el no compartir también pues te hace aislarte aún más, y aislarte te vuelve pues también más vulnerable en el sentido de que además de que no puedes pedir, o bueno, pareciera como que no puedes pedir ayuda, también es que a veces esta información, sobre todo la que tiene que ver con reducción de daños, pues no está muchas veces en los espacios de información institucionales, porque los espacios institucionales lo que quieren es aléjate o déjalo, ¿no? O sea, pero no te dan la información de justo ni cómo reducir daños, ni cómo gestionar el placer. Esta información no la vamos a encontrar necesariamente, ¿no? En las páginas del gobierno o bueno, de las instituciones que están como a cargo de abordar las adicciones, ¿no? Porque además es desde esta perspectiva, ¿no? Todo lo asumen como un consumo problemático. Y entonces, ¿dónde está esta información? Bueno, de entrada, ahorita ya empiezo a darme cuenta, ¿no? Ya que esta información muchas veces está generada desde las propias comunidades y en el mejor de los casos, y qué bueno,
Ya hay también como asociaciones civiles, organizaciones pues de este tercer sector que ya están generando materiales que tienen que ver con reducción de daños y con un enfoque mucho más humano, comprensivo y realista, ¿no? Sí, de hecho, lo que comentaba Héctor, que me pareció muy acertado, era que la reducción de daños empieza desde una política hacia las personas que viven con VIH. Y si lo analizamos al eslogan del año pasado con respecto a la Conferencia Internacional de VIH, de que decía la comunidad es la respuesta, en este caso con respecto al consumo de sustancias, creo que también la comunidad también es la respuesta, ¿no? Porque aquí vemos que lo que hay que fortalecer es el sentido de autonomía de las personas. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de adicción y le decimos a una persona, es que eres un adicto? Realmente lo que le estamos negando es su propia voluntad y negarle la propia autonomía para que pueda resolver su tema. Porque ya se le está marcando, así como si fuera una marca de Caín, de que pues, tú no puedes hacerte cargo de ti mismo, por lo tanto te vamos a meter a un anexo, ¿no? Y entonces en el anexo, pues básicamente lo que estamos delegando es la responsabilidad de nosotros mismos ante pues, el espacio físico para no tener contacto con la sustancia. ¿Cuál es el problema? Que cuando salimos a la vida real, pues obviamente ya no está el anexo y pues lo que nos lleva a consumir pues pueden ser muchísimas otras situaciones. Y que creo que voy a meter aquí uno de los temas también importantes, ¿no? Que es el distinguir entre lo que es un craving y un consumo por volición. No sé si alguna vez habían escuchado el concepto de craving, pero el craving es el deseo irrefrenable por consumir alguna sustancia. Básicamente es la materia prima de los consumos problemáticos, porque son condicionamientos que ya tiene el cuerpo de que ante cierto tipo de estímulos o situaciones vamos a reaccionar en pues, un consumo, ¿no? Esto es importante entenderlo porque este tipo de impulsos son impulsos primarios, así como cuando te da hambre, pues comes, cuando tienes sed, pues bebes agua. Por lo tanto, ante estos impulsos primarios, pues realmente tenemos poco margen de maniobra. Sin embargo, podemos anticiparnos a ese tipo de situaciones y que en las teorías, por ejemplo, de rehabilitación, lo que manejan es, por ejemplo, prevención de recaídas, que a mí no me gusta llamarlo como recaída, la verdad, no soy fan de ese nombre, pero así lo llaman, como prevenir la recaída. Y lo que a mí, por ejemplo, me ha funcionado es que se puede sabotear un consumo. ¿Cómo lo puedes sabotear? Pues de una forma, para mí la principal es el crear una red de apoyo que pues te va a ayudar para sostén de ese tipo de situación. Y la única forma para tener una red de apoyo pues es generando estos vínculos de confianza de que con esa persona sí le puedo compartir de, oye, es que pues estoy teniendo una situación de que me está impulsando a consumir, pues ¿qué es lo que puedo hacer? Pues no estar solo, ¿no? O te puedo dar en este momento pues mi dinero para que lo cuides, para que yo no me vaya directamente a consumir. O si vas a consumir, la red de apoyo te puede ayudar a, oye, voy a consumir en tal lugar, en tal espacio, para que yo me sienta mucho más seguro, porque pues son diferentes niveles inclusive de reducción de daños. Y que creo que eso es de lo que puedo pues acercarme un poquito también a la conversación de que hay diferentes niveles de la reducción de daños, tanto para nosotros como consumidores, como para las personas que están cercanas o inclusive hacia las instituciones. Creo que la versión mínima de reducción de daños es el que te den jeringas nuevas. Sin embargo, hay diferentes formas y una de las formas un poco más complejas puede ser el de forjar tu propia comunidad y tu propia red de apoyo, pero no cualquier persona puede ser una red de apoyo. También, o sea, inclusive yo soy de los que aconseja que las familias no deben de ser parte de las redes de apoyo, porque para todo consumidor normalmente son el foco rojo, ¿no? Pero pues obviamente depende también de la persona y de la familia y también de en qué punto de su consumo se encuentra, ¿no? Bueno, pues ahorita, y porque el tiempo ya de verdad se nos pasa bien rápido, quisiera que pudiéramos conversar sobre específicamente cuáles pueden ser algunas estrategias de gestión de placer y de reducción de daños, hablando particularmente de metanfetamina, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha información en la página de Conexiones Psicoactivas, pero también mucha información que se comparte dentro de la red de apoyo que coordina Alex. Entonces, no sé, Héctor, si tú pudieras, igual tal vez una buena introducción pudiera ser, ¿cuáles son algunas consideraciones que hay que tener en mente respecto al consumo de la metanfetamina? O sea, tal vez empezando por eso, o sea, ¿qué pasa en nuestro cuerpo
¿Qué tantas cosas pasan en nuestro cuerpo con el consumo de la metanfetamina y por ende qué riesgos asociados potenciales podríamos estar, digamos, enfrentando a un nivel digamos, de lo que provoca la sustancia en el cuerpo? Y ya luego podemos hablar de riesgos más a nivel del contexto, porque también a veces no es nada más como la sustancia, sino en qué momento, en dónde, con quién la consumes, eso puede aumentar o disminuir o anular los riesgos. Entonces, como que también hay riesgos, hay de riesgos a riesgos, ¿no? Entonces, tal vez hablemos primero de en sí los efectos de la sustancia en el cuerpo. Vale. Antes que nada, Alex, muchísimas felicidades justo por la red. Es algo bien valioso. Me emociona siempre cuando escucho que las personas que utilizamos sustancias justo nos organizamos, realizamos estas estrategias, porque ya lo decía alguien, ahorita no recuerdo exactamente su nombre, de esta persona, pero tiene una cita muy interesante, ¿no? Porque dice que lo contrario a la adicción no es la abstinencia, sino es la conexión, ¿no? Claro. Y justo, ¿no? Estos estigmas que mencionaban, la marginación, la discriminación, la criminalización, lo primero que hace la sociedad al momento de enterarse de que las personas utilizamos cualquier sustancia, es alejarnos, es segregarnos, es excluirnos, etcétera, ¿no? Entonces, nos desconectan, básicamente. No, si en la escuela se enteran, te sacan de la escuela, ¿no? Si en el trabajo se enteran, te corren del trabajo. Entonces, esa es la respuesta de la sociedad, ¿no? Y ante eso, pues qué chido que justo salgan estas estrategias más comunitarias, porque es realmente lo que se necesita, ¿no? En ese sentido, al abordar el tema de las sustancias, es importante entender que hay como tres cosas que a considerar, ¿no? La persona o las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues entender de que las personas somos diversas, ¿no? Tenemos, pues sí, no somos para nada homogéneas, y entender justo ese punto en principio, ¿no? Esa diversidad de personas que existimos, de cuerpos, ¿no? También, y de formas de sentir diferentes. También por otro lado está toda una gama amplia, ¿no? De sustancias con la cual vamos a relacionarnos, y dependiendo justo de la sustancia en particular, pues ahí cada una tiene su historia, sus particularidades, su ciencia, ¿no? Todo un universo está detrás de cada una de las sustancias, que es muy interesante. Y aunado a eso, los contextos, ¿no? Cada una de las personas, cuando nos relacionamos con estas sustancias, pues nos encontramos en diferentes contextos, en momentos y lugares específicos, con lo cual, al tener estas, pues como ese apertura o panorama un poquito más amplio, podemos entender que cada uno de estos dimensiones pues conlleva diferentes riesgos, ¿no? O incluso nos puede favorecer para maximizar esos placeres, ¿no? Entonces, eso lo digo porque siempre justo pensamos como que me meto a cualquier sustancia y ya a partir de ahí ya todo es un caos, pero no estamos tomando en cuenta ni a las personas ni a los contextos, ¿no? Entonces, pues dependiendo de esta configuración, pues las personas podemos tener diferentes usos, podemos tener diferentes riesgos, pero también podemos tener diferentes placeres, ¿no? En específico, pues lo que es el cristal o la metanfetamina, pues es un derivado justo de la anfetamina, ¿no? La cual pues surge a partir de la efedrina o la pseudoefedrina,
la cual se encuentra en un árbol oriental que se llama efedra, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes presentaciones del cristal o metanfetamina, ¿no? Puede ser desde pastillas, polvos, cuarzos, ahí sí está un poquito variado, ¿no? Y bueno, en principio, yo lo que diría a cualquier persona es de que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Eso yo creo que es lo principal. Si conocemos nuestro cuerpo, cómo funcionamos y demás, si nos prestamos esa atención, ¿no? Y nos empezamos a explorar en ese sentido, creo que nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque vamos a partir de eso a poder definir, pues, qué sentimos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cómo nos gustan las cosas, ¿no? Y el prestarle atención a nuestro cuerpo también nos va a brindar una gran herramienta para evitar cualquier situación pues no deseada, ¿no? Pues bueno, la metanfetamina pues tiene unos efectos bastante interesantes, ¿no? Porque es una sustancia que, por ejemplo, en comparación a la cocaína, ¿no? La cocaína siempre actúa en el sistema dopaminérgico, ¿no? Cuando la utilizamos, pues justo sale muchísima dopamina. Pero en el caso justo de la metanfetamina pasa algo bien interesante porque no solamente sale dopamina, ¿no? También hay serotonina. Entonces, ambas sustancias salen y pues crean diferentes síntomas o efectos, ¿no? Desde que se reduce pues ese cansancio o sueño, tenemos pues esa sensación de mayor energía, también pues se reduce el apetito, por ejemplo, ¿no? Hay también una elevación de la temperatura corporal, del ritmo cardíaco, ¿no? De la respiración. Y bueno, esto es importante, ¿no? El que conozcamos como justo todos estos efectos, porque ahí sí tiene mucho que ver también las dosis, ¿no? Cuánto de la sustancia estamos utilizando. Y en ese sentido, pues poner atención a ciertos síntomas que puedan ser pues indicadores, por ejemplo, de que estamos teniendo una sobredosis, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un golpe de calor muy duro, ahorita que ya están de hecho los calores, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Cuando estamos utilizando en metanfetamina, porque obviamente nuestra temperatura va a aumentar también, y si el calor es muy intenso, pues podemos sufrir un golpe de calor y esto se puede complicar, ¿no? Entonces, hay una recomendación, pues básica, es de que siempre estemos, pues refrescándonos, ¿no? Bebiendo agua, echándonos aire, estando lo más frescas y frescos posible, justo para evitar esta situación, ¿no? Y la deshidratación incluso, ¿no? Ahí también añadiría que si no vamos a estar bebiendo tal vez agua, por lo menos unos electrolitos también puedan ayudar, ¿no? Para evitar estas situaciones. Y luego, pues también justo como prever que pues, si no vamos a tener mucho apetito, igual que si podríamos consumir. El otro día, me acuerdo que pasaste una receta muy buena de un licuadito, ¿no? Para hacer panza, ¿no? Por acá, hasta aquí tengo la receta, dice, es medio plátano, una porción de avena, 5 galletas marías, media manzana con cáscara, y todo en la licuadora, y a veces es más fácil como echarte ese licuadito que comer algo sólido, ¿no? Así, y es que a veces, la neta es que sí le entramos a muchas cosas sin saber, ¿no? Entonces, o sea, eso, yo creo que pasa muy seguido, y la verdad es que yo, mis primeras enfiestadas, de la verga, porque, o sea, muy divertido, pues, en un punto, pero ya después cuando me daba cuenta que llevaba 2 días sin comer, casi sin tomar agua,
no dormía 2 noches seguidas, o sea, pues así me la cobraba la vida, ¿no? Así que así como de divertido que estuvo, así me la cobraba. Y es que luego el no cuidarte primero a ese nivel, ¿no? Te lleva luego a descuidar otras cosas, o sea, en donde, y hay, o sea, pero digamos que todo empieza desde un cuidado muy, muy, muy básico, ¿no? Si uno no tiene primero ese conocimiento de qué le va a provocar a uno la sustancia, ¿no? Para prever situaciones, o sea, muchas veces vale la pena ver si en el refri tienes justos lo mínimo para poder alimentarte en esos 2, 3 días donde seguramente también no vas a querer salir al sol justo, o sea, son varias cosas, igual chance y tienes que tal vez pasar una primera, no sé si a huevo tengas que pasar una primera mala experiencia, pero bueno, de ahí aprendes, pero a veces... Igual y no, o sea, creo que sí es importante justo compartir estas experiencias, las redes, ¿no? Entre personas usuarias, creo que son súper valiosas, ¿no? Porque al final de cuentas, desde siempre las personas hemos aprendido de las drogas con nuestros pares, ¿no? O sea, quien nos dice, así se fuma, vas a sentir algo así, o si ya te está dando la pálida o X o Y, pues ya sabemos qué hacer, ¿no? En el relativo, aunque hay muchas prácticas en esos como saberes, digamos, populares o de la banda, que a veces no son tan buenos, ¿no? Sí. Ahorita se me viene, por ejemplo, a la mente cuando a alguien se le pasan las copas y le damos café, pues no, nuestro hígado ya está muy saturado de alcohol y si le metemos café, nada más lo vamos a saturar más y lo vamos a deshidratar más, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? Antes de utilizar cualquier sustancia sí es importante como planificarla, ¿no? Eso sí sería una muy buena recomendación, así de, bueno, ya es, bueno, ahorita es miércoles, ¿no? Pero supongamos que ya va a ser viernes, pues justo voy a salir de fin de semana y pues prever, ¿no? Voy a necesitar tanto varo, poner justo ahí un límite, porque también eso es muy importante, ¿no? Como decía, oye, guárdame mi varo, porque si no, pues yo me lo gasto, ¿no? Tanto poner ese límite del dinero, del tiempo, ¿no? Voy a enfiestarme un día o 2 días o 3 días, pero justo, ¿no? Y avisar a toda mi bandita, oye, pues voy a estar por aquí, por allá. Y creo ¿no? que ahí, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de reducción de daños, podemos empezar reconociendo que existen 3 momentos para tomar decisiones y acciones para, pues, tanto reducir el daño o el riesgo, ¿no? Es que es antes, durante y después del consumo. En cada uno de esos momentos podemos tomar decisiones y en cada uno pues funcionan de forma distinta tanto las redes de apoyo como los conocimientos. O sea, también creo que es importante el saber que podemos tomar otro tipo de acciones con respecto al consumo. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado el término de neuroplasticidad, que es un concepto que es pues relativamente nuevo, por lo menos de la neurociencia, ¿no? Porque hasta hace algunos años no sabíamos que las neuronas se reproducían, ¿no? Pensábamos que con las que naciste, ya con esas te vas a morir. Sin embargo, para temas de neurociencia, la neuroplasticidad creo que también es una respuesta que podemos dar hacia el tema de consumos problemáticos, porque como tenemos una programación hacia condicionada de que bajo ciertos estímulos vas a tener como respuesta el consumir, con la neuroplasticidad, que básicamente es el generar nuevas conexiones neuronales, podemos encontrar otras formas de condicionamiento que no solamente se quede grabado el consumo como la única respuesta, porque creo que ese es el tema más complicado cuando hablamos de consumos problemáticos, que borran la memoria química del cerebro y generan su propia memoria química en el cual bajo ciertas situaciones nuestra única respuesta es el consumo. Para que eso no pase, la neuroplasticidad, que básicamente la forma en la que se ejerce la neuroplasticidad es aprendiendo cosas nuevas, yendo a lugares donde no había sido, teniendo nuevas experiencias, y lo que hace es que tu cerebro va generando nuevas conexiones neuronales y con eso pues vas reforzando nuevos hábitos. Porque ese es el punto, romper hábitos de consumos problemáticos, para que con eso ya no se quede solamente afianzado el consumo dentro de nuestra psique, dentro de nuestro cerebro.
Y pues no lo digo yo, sino que lo dice la neurociencia, ¿no? Y que pues ha funcionado para este tipo de situaciones. Actualmente, por ejemplo, de la red de apoyo, pues sí he tenido como ese acompañamiento, ¿no? Cuando les digo, oigan, pues vamos a hacer algo, ¿no? Alguna actividad. Y pues sí ha sido pues, desde salir a caminar, desde salir a aprender alguna nueva, lo que tú siempre has querido aprender en toda tu vida, pero nunca te habías animado a hacerlo. Creo que ese es el momento para hacerlo, para poder distraer la mente y que no solamente se convierta en consumos problemáticos, porque como bien lo decía Héctor, o sea, creo que hay una gran diferencia cuando se consume planificándolo a cuando no lo planificas. Y que creo que eso es el tema cuando hablamos de craving, porque en el craving pues no vas a tener una planificación sobre el consumo, sino que es básicamente vas a saciar el impulso, que es el impulso primario por consumir. Sin embargo, si lo planificamos, pues ya podemos saber tanto el espacio, con quién, la duración, todo lo que nos acaba de mencionar Héctor, que es sumamente pertinente, ¿no? Y que creo que es pues información muy, muy valiosa, ¿no? Para poder distinguir y poder separar un consumo problemático de un consumo placentero. Y pues sí, o sea, efectivamente, actualmente hablar del placer es sumamente complicado porque pues lo vemos desde el estigma, ¿no? Y desde el estigma mexicano pues viene con todo el tema del sentimos culpa por sentir placer, ¿no? Y creo que esa es una de las primeras cosas que hay que combatir, ¿no? Esa culpa. Totalmente, ¿no? Bueno, este tema del placer es muy interesante, ¿no? Al final de cuentas, tanto por un lado se vanagloria y por otro lado, pues justo se estigmatiza un montón, ¿no? Somos una sociedad muy hedonista, pero al mismo tiempo prohibimos mucho los placeres, ¿no? No queremos que la gente disfrute, odiamos ver a la gente gozar de, pues sí, de cualquier cosa, ¿no? Y es muy interesante al final porque tenemos, creo yo, que justo reconstruir, resignificar pues, o recrear nuestra relación con el placer o los placeres. Y bueno, ya un poquito como para ir cerrando, porque nos queda ya poco tiempo, vamos a darle acceso a algunas personas que nos están acompañando en esta videollamada para que nos hagan algunas preguntas, algunos comentarios. Por aquí tenemos a Mike Sáenz, por acá tenemos a Cito, por acá tenemos a Garín, ¿no? Y Vicious. Y bueno, ahora sí, quien guste, adelante, este espacio es para dialogar. Venga, Mike, abre la conversación. Hola, buenas tardes. Hola, Alex, ¿cómo estás? Seguimos vivas. No, pues ya varios años, ¿no? Recuerdo que al principio el grupo, de hecho, hasta tenía el título de Gays contra el Met, ¿te acuerdas? Y fue evolucionando el título del grupo hasta que ya, ¿no? Diversidades, o sea, va cambiando, ¿no? El enfoque de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Si es una lucha, si es, o sea, qué es lo que, ¿no? Entonces, justo veo muy atinado cómo evolucionó el nombre a diversidades, ¿no? A este acompañamiento, y creo que todos los que estamos aquí somos del grupo de diversidades. Entonces, pues está chido porque pues en algún momento pues te das acompañamiento, ¿no? O sea, de repente estás ahí en el hotel, no sabes qué hacer, ahí la hermana está también conectada y oye, ¿qué hago? Ya me piqué mal, o sea, o oye, siento que me quieren secuestrar, o sea, te da esta atención, que de hecho salió ese tema en una plática que hicieron en la Clínica Condesa de sexoservicio masculino, que justo el tema de la Clínica Condesa, o sea, la atención de Clínica Condesa es de tal hora a tal hora, o algunos servicios es muy limitado. ¿Y cuándo es cuando estamos en consumos? Pues en la madrugada. O sea, y entonces ahí a quién acudes, pues a la hermana, que también está conectada y con el arnés puesto, ¿no? Bueno, dicen, ¿no? Entonces, sí es como imprescindible estas respuestas y algo que yo venía cargando porque justo ahora me encuentro en una clínica de rehabilitación, chiques. Entonces, es mucho como en esta cuestión de, luego a mí AA o NA
¿no? Me da como que sí, que no, porque luego siento como que te condena, ¿no? De cierta forma, porque es o estás o no estás, ¿no? No hay tintas medias o es sobriedad al 100 o no, entonces luego sí es como difícil, ¿no? Porque entonces justo si no entras a estas sociedades como de sobriedad, a esta sociedad dentro de la sociedad que luego es AA o NA o estas agrupaciones, entonces luego quedas muy delegado y entonces lo que decían hace rato, ¿no? Pues te lleva a pues a aislarte y el aislarte pues obviamente te lleva a todas estas problemáticas que es las personas luego no saben qué onda contigo. Entonces sí veo muy atinado todo este tipo de respuestas y que se esté hablando, ¿no? Sobre todo entre nosotros, ¿no? Porque pues sí, como dice Rafa, no hay esto en gobierno, no hay esto, este tipo de información. Entonces, Héctor, Alex, Rafa y todos chiques que estamos aquí, pues felicidades porque justo vamos haciendo este tipo de redes entre nosotros, ¿no? Si no, ¿quién más? Gracias. Sí, justo, ¿no? Y creo que sí es bien importante el que siempre reconozcamos y le demos ese visibilización al esfuerzo que hemos hecho las personas que utilizamos las sustancias, ¿no? O que nos relacionamos en las mismas. Incluso en varias políticas gubernamentales no fue la senadora o la diputada, ¿no? Fue la sociedad civil, fue toda la bandita que siempre ha estado detrás, ¿no? Entonces, sí creo yo que es muy importante que siempre le demos ese reconocimiento y visibilización a esas acciones y esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Sí, pues qué gusto platicar también contigo, Dani. Tenía rato que no dialogábamos, ¿no? Y gracias también por compartir de que estás en un espacio de rehabilitación y pues te abrazo, sabes que te acompaño en todo lo que tú necesites, ¿no? Yo de Dani tengo ese recuerdo, ¿no? Cuando yo entré a un centro de rehabilitación, fue la persona que me mandó muchísimos abrazos y en su momento felicitación inclusive por tomar esa decisión y yo pues lo llevo pues lo atesoro en ese momento, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Como lo comentaba Dani, ¿no? O sea, lo que se busca con la red de diversidades es romper con el diálogo de la inmediatez. Porque sí, o sea, el que tengas por lo menos el WhatsApp en inmediato de que sabes de que alguien te va a poder responder, ya te genera un alivio, un respiro, ¿no? De que por lo menos alguien sabe dónde estoy, ¿no? O por lo menos ya supe que si se me poncha una vena, pues por lo menos ya se va a reconstruir en un mes, ¿no? O si tengo algún problema de que no sé qué comer el siguiente día, pues bueno, pues ahí tenemos una receta, ¿no? Y pues básicamente ese tipo de respuestas que se dan solamente en comunidades, que en este caso pues es una comunidad terapéutica, ¿no? Que es otro concepto que quisiera abonar, que a diferencia de lo que es el acompañamiento entre pares, ¿no? Que básicamente las comunidades terapéuticas funcionan como en el sentido de que son un conjunto de personas, no solamente es uno a uno, ¿no? Como normalmente estamos acostumbrados desde estas perspectivas, sino que es todo un conjunto de personas que vamos generando este diálogo, ¿no? Y pues encontramos otras formas, ¿no? De compartir ese tipo de información, conocimiento, espacio y pues saberte que no estás solo, no estás sola o sole. No sé si alguien más de las personas que nos acompañan hoy quieran hacer algún breve comentario o pregunta. Cito. Hola, soy Cito. Buenas noches. Y bueno, yo también soy consumidor de metanfetamina y solo quería decir que esta parte de la reducción de daños, creo que también es propuesta por Andrew Tartarsky, si no me recuerdo, el cual informaba que, bueno, si los centros de rehabilitación, los grupos de AA y todas esas cuestiones funcionan, pero el hecho es que decir que no es para todos. Y no todo bueno, no es, o sea, tiene un porcentaje como de 20% de que funcionan, pero como no funciona para todos, Andrew Tartarsky propone varios métodos con el cual reducción de daños ayuda a ver, atacar, digamos, la problemática de consumidores problemáticos desde varias perspectivas. Y eso es lo que creo que es bastante valioso de rescatar. Bueno, aunando de lo que están diciendo, dame ustedes. Disculpen.
Totalmente, ¿no? De hecho, creo que, o sea, bueno, tenemos una crisis de salud en todos los sentidos, ¿no? A nivel México, ¿no? Y bueno, si para la población en general eso significa una crisis, para las personas que utilizamos cualquier sustancia, pues muchísimo menos hay servicios de salud, ¿no? Información y demás, pues está limitado. Y el problema también de los enfoques de salud actualmente es de que son muy autoritarios, ¿no? O sea, el doctor en corto te despacha en 5 minutos y te dice todo lo que tienes que hacer y ya. O sea, no te ponen pues, bueno, en principio no te hacen un gran diagnóstico, ¿no? Para comprender bien la situación. Y en segundo, pues, no te dan, como bien lo decía, diferentes opciones de tratamiento, de vías para atender tu salud, ¿no? No solamente existe una, hay muchas formas de atender la salud, hay muchos tipos de tratamiento, de terapias, etcétera, pero que no se nos ponen a disposición, no nos permiten decidir en ese sentido cuál tal vez pueda ser el más adecuado para nosotros, ¿no? Entonces, ya lo comentaban desde hace rato, ¿no? Es muy importante que en ese sentido recuperemos nuestra autonomía, ¿no? La autonomía de nuestra salud y pues tratemos de dar una variedad pues sí, de ofertas, de servicios, de acciones. Y ya por último, también hablando de esta parte de los extremos que ponen entonces de adicciones como tal, o estás sobrio o estás en la condición de adicto. Y eso quiere decir que, bueno, a mí mi perspectiva es que o eres útil o eres inútil dentro de la sociedad. Entonces, con la reducción de los daños, quiere decir que también, o sea, que tengas esta problemática no quiere decir que no es apto para todas las demás, no necesitas las demás competencias, digamos. O sea, una cosa no anula todo lo demás. No sé si me da a entender, no sé más. Claro, y creo que eso es importante, ¿no? El que cada persona defina cuál es el camino, como lo estaba comentando Héctor, o sea, ahora sí, cada quien define su propio camino con respecto a su proceso de relación con las sustancias, ¿no? Si es la rehabilitación, si es la abstinencia, ¿no? Aquí, y creo que es importantísimo, y creo que lo estaba platicando el otro día con un amigo muy querido, Pablo Caicero, estábamos comentando, ¿no? De cómo este tema, es importante sacarlo del contexto de seguridad nacional y seguridad pública y meterlo a donde pertenece, que es salud pública. Porque solamente entendiendo este tema como un aspecto de salud y nosotros o nosotres sabiéndonos como merecedores de derechos humanos, y entre esos derechos humanos está la salud universal y la salud pública, vamos a poder abordar este problema desde otra perspectiva. Porque actualmente, como llevamos la política nacional, realmente lo que estamos generando más bien son muertos. O sea, y no estamos abordando desde lo que es netamente la problemática, que es salud pública, y que nosotros merecemos la salud, ¿no? Y que no debemos de estarnos escondiéndonos, no tenemos que estarlo buscando en otros espacios o pagando inclusive para poder tener esta salud, sino que también como cualquier otro mexicano o mexicana tenemos derecho a gozar de ella, ¿no? Pero hasta que pues, estemos organizando este tipo de espacios, este tipo de diálogos y que nos sepamos merecedores de este tipo de derechos, pues vamos a poder generar ese tipo de cambios, ¿no? Voy a leer ahorita algunos comentarios que están llegando también a través de redes sociales. Isaac dice, amo, Alex Mata, tu patrona. Charlie dice, gracias por explicar qué es el craving, nunca lo había entendido. Chacal XL se unió a la conversación. Guiño, guiño. Dice, pero no nomás están los anexos, también hay clínicas especializadas sin castigos inhumanos. Dicen por acá, César de la Rosa, entiendo el punto de no usar adicción desde la idea del esclavo y la pérdida, pero también puede ser retomado desde la otra forma, quizá desde la adicción, es decir, lo no dicho. Paul Preciado lo llegó a nombrar. Esa parte me gustó mucho, ¿no? Porque inclusive esto es una costumbre desde mi perspectiva,
pues ha generado muchos problemas, que es las cosas que no decimos en las familias, ¿no? Y se crean estos baúles de las cosas no dichas, y que tarde o temprano estas cosas no dichas se van a convertir en problemáticas. Y no solamente hablamos de consumo de sustancias, sino situaciones de riesgo, o trastornos mentales. Bueno, ya depende desde qué perspectiva lo veas, pero se puede convertir en situaciones problemáticas que nos lleven pues, a tener una vida que no necesariamente sea placentera, ¿no? Sino que genera más problemáticas, ¿no? Y pues solamente hablándolo entre nosotros y teniendo este tipo de diálogos también con autoridades inclusive, o cambiar esas autoridades para que sean más asequibles hacia nosotros, pues es importante saber que pues se puede lograr eso, ¿no? Y bueno, también aquí Diego nos comparte una experiencia en la cual pues alguien le puso algo en una bebida, pero le dijo, no te apures, va a estar chido, y ya casi se pasonea, ¿no? Entonces también creo que hay que ser bien éticos, ¿no? También en nuestras prácticas de consumo, y entender que si bien aunque cada quien es responsable, pues también no vamos a pasarnos de lanza, y sobre todo tiene que ser consensuado e informado. Eso sí, y no hay de otra. Sí, No porque sé. creo que, perdón por interrumpir, sí se da mucho justo esto de que obligamos a nuestras amiguitas, amiguitos, ¿no? Órale, más, ¿no? O ya los estamos insultando, ya los estamos despreciando, etcétera. Entonces, creo yo que sí es bien importante eso, ¿no? Respetar las decisiones y acciones de las demás personas, ¿no? Si ya no quieren usar, está bien, ¿no? Yo no le tengo que decir ya nada absolutamente, ni estar luego chingando realmente de que vas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si yo ya no quiero, pues también no deseo que me estén diciendo u obligando a excederme incluso, ¿no? Tiene que ver con ese respeto a la autonomía del que hemos estado hablando un montón, ¿no? Aquí en este espacio. No sé si alguien quiere hacer otro comentario breve, porque ya estamos cerrando la sesión. Acá, adelante, Vicious. ¿Qué onda, Mata? ¿Sigues viva? ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Y pues, ojalá, la verdad es que se me pasó hoy un poquito esta reunión, pero voy a estar entrando porque me ha estado pareciendo, bueno, lo que he estado escuchando me ha parecido increíble. Ustedes saben que yo también estoy aquí en el grupo, y justo como decían mis otros dos compañeros, ¿no? Creo que es importante el estar ayudándonos y crear comunidad, sobre todo, o al menos yo así lo siento. La verdad es que siempre digo que quiero ver a mis cricosas, si no felices, al menos bien atendidas, ¿no? No, y algo que sí podría rescatar es, bueno, desde que justo he utilizado Met, pero he identificado mucho eso, ¿no? Varias comunidades virtuales en donde las personas a las 3 de la mañana se están contestando así de, sí, oye, pues te lo puedes bajar así, o tal forma, o relájate, o platiquemos, ¿no? Y la neta, o sea, ver eso se me hace súper chido. Digo, qué bueno que estos, pues sí, justo, medios de comunicación, las redes sociales nos han ayudado a eso, ¿no? A poder conectarnos y tirarnos un paro cuando lo requerimos, ¿no? Y que nos compartamos así información, salgamos de ciertas dudas, etcétera, ¿no? Yo solamente me gustaría también agregar de que hay diferentes vías de administración de la metanfetamina. Tratemos de explorarlas, pues todas, no hay que tal vez siempre estar en una sola, ¿no? Y creo, más si pues vamos a tener un uso más o menos tal vez frecuente, pues sí sería bueno el dejar descansar o de fumar o de inyectarse, ¿no? Y ir pasando de una a otra. Creo que eso podría también ayudar, ¿no? Yo quisiera rescatar inclusive de esta conversación el hecho de pedir ayuda. Creo que es importante hablar sobre el tema de pedir ayuda porque culturalmente no sabemos pedir ayuda. Normalmente se nos ha enseñado, se nos ha cultivado la idea de que
tenemos que resolverlo siempre solos, siempre lo tenemos que resolver con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias pues, herramientas que contamos, ¿no? Sin embargo, creo que es importante reconocer que pues, no necesariamente tenemos que hacerlo solos. Y para eso creo que es importante también saber cómo pedir ayuda y cómo aceptar la ayuda. Y como consejo, en ese sentido, mientras más claro y conciso sepas en qué forma esa persona te puede ayudar, es mucho mejor, porque así le vas a permitir a esa persona tomar la decisión si sí te la puede brindar o no te la puede brindar. Porque no es lo mismo el decirle, por ejemplo, a mí me pasaba con mis relaciones de pareja, decirle, oye, es que tengo un problema de consumo, sosténme, ¿no? Tú ayúdame, ¿no? Pero ayúdame en todo, ¿no? O sea, y se convierte en una situación totalitaria que terminó destruyendo mis relaciones sentimentales. Y eso es muy distinto a decirle, oye, fíjate que voy a salir de viaje de tal a tal fecha, ¿puedo quedarme en tu casa a tal fecha? Y en ese, con un periodo de lapso ya definido, con la acción definida, ya vas generando ese tipo de vinculaciones en los cuales pues sí se va generando ese cambio, ¿no? Por lo menos a que ese consumo ya no sea tan problemático si es un consumo problemático, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante tanto saber qué pedir, cómo pedirla y aceptarla. Y pues bueno, era con lo que te quería terminar yo. Pero la verdad es que les agradezco mucho, Héctor, muchas gracias, Alex, por estar acá. La verdad es que creo que estos espacios son bien necesarios y les quiero invitar también a todas las personas que nos han estado acompañando en estas charlas, en que no nos suelten, porque todavía nos quedan varios temas por abordar. El próximo viernes vamos a hablar sobre qué opciones de atención psicológica y psiquiátrica tenemos las personas que en algún momento queremos atender un consumo problemático por metanfetamina. También vamos a hablar la próxima semana sobre cuál es el impacto que pudiera tener la metanfetamina en nuestra salud mental y en nuestra vida sexual. Y finalmente, pues, cómo hacer acompañamientos y construir estas redes de cuidados que son tan necesarias, no solo para esto, sino en general en la vida necesitamos construir estas redes para pues poder no solo sobrevivir, sino vivir bien y mejor. Entonces, la verdad es que les invito también a que visiten la página conexionespsicoactivas.com. Si les interesa y necesitan también ser parte de esta red de diversidades ante el MET, pueden escribir a las redes sociales de Conexión LGBT y de ahí les podemos dirigir hacia la red, que tiene sus propios mecanismos y todo, ¿no? Pero sepan que Conexión LGBT, si bien no tenemos todas las respuestas, justo lo que estamos es tratando de construir la respuesta comunitaria, ¿no? Por eso así se llama, o sea, ese es el título, es Orgullo, Placer y Estigma. El subtítulo es Construyendo la respuesta comunitaria frente al consumo de metanfetamina en la población LGBT, porque también necesitamos contextualizar los consumos. Ya nos decía Héctor, las ciudadanías psicoactivas son diversas, entonces así de diversa también tiene que ser nuestra respuesta. Y pues nada, la neta, muchas gracias. Pueden seguir viendo, si se perdieron las charlas anteriores, están en nuestro canal de YouTube, Conexión LGBT. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho y disfruten, pásenla rico. Chao. Nos vemos, muchísimas gracias. Listo.